Hola, en este vídeo vamos a revisar una serie de métodos o algoritmos para calcular la respuesta acústica de una sala, es decir, la reverberación, los ecos y todos los parámetros asociados en la misma, pero basándonos en modelos acústicos de la misma, es decir, en parámetros de la geometría propia de la sala. Bien, vamos a dividir este vídeo en dos partes. En una primera parte vamos a ver un método clásico de modelado de salas, que es el método de las imágenes, y en una segunda parte veremos o englobaremos el resto de métodos más avanzados que veremos un poco más por encima, ¿no? Este primer método, el método de las imágenes, lo veremos en detalle. Hace un modelo simplificado de la acústica de la sala, aunque solo es válido para salas rectangulares, es decir, salas en forma de caja de zapatos. En el modelado acústico avanzado veremos que podemos usar cualquier geometría de la sala a partir de un fichero CAD de la misma, un fichero arquitectónico de la misma. También podremos incorporar bases de datos de materiales, podemos hacer cálculos dependientes de la frecuencia y usaremos modelos avanzados de propagación del sonido, ¿no? Pues bien, vamos a empezar con el método de las imágenes. El método de las imágenes es un método de propagación del sonido en una sala que supone que se cumplen las leyes de Snell. La ley de Snell es aquella que dice que el sonido incidente y el reflejado forman un ángulo igual respecto a la perpendicular. Bien, esto es correcto, pero en unas condiciones limitadas, como todos sabemos. En general, las condiciones es que la longitud de la onda, la longitud de onda que se refleja en esa pared, sea mucho más pequeña que la propia pared. Esto en luz se cumple casi siempre, pero en sonido no ocurre así, porque las bajas frecuencias tienen longitudes de onda grandes, muchas veces de 10, 20, 30 metros, y es posible que las paredes sean inferiores. Luego, este método va a estar limitado en baja frecuencia por este motivo, ¿no? En cualquier caso, para frecuencias medias y altas va a funcionar, y va a funcionar utilizando unos datos de partida básicos, como son las dimensiones de la sala. Debemos de saber qué dimensiones tiene la sala en largo, ancho y alto, y debemos saber dónde está situada la fuente y el receptor. A partir de ahí podremos calcular geométricamente y aplicando las leyes de Snell cuál es el ángulo que forma esta reflexión y cuál es el camino recorrido. Puede parecer complicado, pero veremos luego que es relativamente sencillo. Además, podremos incorporar el coeficiente de reflexión de las paredes, es decir, si esta señal se refleja en una pared que solo refleja el 50%, pues a este camino acústico le podremos aplicar un coeficiente de 0,5 por esa reflexión, ese coeficiente de reflexión de la pared que absorbe una parte y refleja otra. Bien, vamos a ver en detalle cómo se calcularía esto de una forma sencilla. Para ello vamos a recurrir a un modelo sencillo en dos dimensiones, luego lo extrapolaremos a tres. Hemos marcado en amarillo la fuente, en azul la fuente virtual y un círculo rojo será el receptor. Entonces partimos, por ejemplo, de esta sala en dos dimensiones, donde hemos colocado la fuente en esta posición. Bien, ahora debemos colocar un receptor en otra posición. Entonces, mediante el método de las imágenes vamos a ver cuál será los caminos acústicos de las reflexiones desde esta fuente al receptor. Está claro que el camino directo será esta línea, pero ya cuando refleje en esta pared, pues ya es un poquito más complicado de calcular trigonométricamente. Para hacerlo sencillo, lo que se suele hacer es situar 4 salas virtuales alrededor de la misma. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a suponer que esta sala es un espejo de esta, es decir, esta pared es como un espejo que refleja todo al otro lado. Esta pared es otro espejo a este lado, esta y esta. Tenemos 4 paredes, porque no hemos supuesto todavía techo y suelo. Si supusiéramos techo y suelo, pues habría que poner otra pared arriba y otra abajo, pero vamos a simplificarlo de momento a 2D y luego lo extrapolaremos. Pues bien, lo que vamos a hacer es reflejar en cada pared la fuente, así. Y obtenemos 4 fuentes virtuales que son reflexiones de esta fuente sobre esta pared. Vemos que estas distancias de esta pared ahí y de esta a esta coincide, de esta a esta coincide y de esta a esta coincide, las 4. Bien, ¿esto para qué? Pues porque algo que es tan complicado como esta reflexión aquí lo vamos a hacer mucho más sencillo. Vamos a unir esta fuente virtual con el receptor y vamos a calcular esta distancia.
Esta distancia es muy sencilla de calcular, no hay ningún tipo de reflexión, entonces es una recta, sabiendo las coordenadas de este punto respecto, por ejemplo, si esto es 0, 0 y las coordenadas de este punto, que son bastante sencillas de obtener haciendo una reflexión aquí, podemos calcular esta distancia aplicando un simple método de distancia euclídea. ¿Vale? ¿Y cómo estamos seguros de que esta distancia es el equivalente a la que recorrería esta señal si reflejara en esta pared? Pues ayudándonos de esta línea auxiliar, vemos que esta línea roja sería el camino que recorrería el sonido antes de reflejarse en esta pared y volver aquí. Luego, esta fuente reflejada en esta pared tiene este camino acústico. Como esto es simétrico a esto, podemos eliminar esta línea roja y solamente fijarnos en la línea a trazos negra. Mucho más sencillo de calcular que dos segmentos de recta. ¿Vale? Este es el método que emplearemos en general con las cuatro fuentes. De esta a esta trazaríamos una línea que las uniera, de esta a esta trazaríamos otra y de esta a esta otra. Y lo que haríamos sería calcular una única distancia, en vez de tener que calcular los dos tramos con la reflexión. ¿De acuerdo? Bien, con esto tenemos las primeras reflexiones. Las reflexiones que han reflejado solo en una pared. Pero imaginemos que este sonido refleja en esta, luego en esta y luego llega. Hacemos carambola en dos paredes hasta llegar al receptor. Bien, pues también se puede hacer añadiendo estas cuatro salas virtuales más. Entonces, esta sala virtual es un espejo con esta y a su vez un espejo arriba. O lo podemos ver también como un espejo con esta y luego un espejo con esta. Y lo mismo estas cuatro. Entonces, esta fuente virtual que vemos en este lado sería la que correspondería a un rebote en esta pared, en esta y en esta. Es decir, como está en esta esquina, corresponde al rebote con esta pared y con esta. Luego solo tenemos que unir esta línea con esta y calculamos ya el rebote de estas dos paredes. Lo mismo para estas dos y para estas dos. Y nos aparecen cuatro más. ¿Hay más? Sí, en realidad hay más, porque también estaría esta pared con esta. Es el sonido que golpea en esta pared, luego golpea en esta y luego llega. ¿Dónde estaría esa? Habría que colocarla por encima de esta, justo en esta zona que estoy señalando con el cursor. En esta zona iría otro rebote doble en estas dos paredes. Y terceros, solamente hay que ir ampliando hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, hasta el infinito, todos los rebotes que queramos simular. Lo que se suele hacer es buscar un radio máximo, es decir, yo quiero un retardo máximo de, por ejemplo, 1 segundo. ¿Cuántas tendría que simular? Pues trazaría un círculo desde el centro de la sala con el radio que quisiera y solo consideraría todas las salas que quedan dentro de ese radio. ¿De acuerdo? Hecho a mano esto es complicado, pero haciendo un pequeño algoritmo en el ordenador, un algoritmo tipo bucle, es posible hacerlo bastante rápido. Es decir, es posible conseguir todas las distancias de todos los ecos rápidamente. Existen bastantes algoritmos de dominio público, tanto en C como en MATLAB o en otros lenguajes, que lo hacen esto de manera bastante rápida. Bien, ¿cómo calcularíamos esos retardos? Es decir, ¿qué debería hacer ese algoritmo del que estamos hablando? Pues lo que debería hacer es calcular las distancias entre las fuentes virtuales y el receptor para cada fuente. Obviamente primero hay que emplazarlas, pero hemos visto que eso es muy fácil con espejos. Sabiendo las posiciones coordenadas de la fuente y del receptor, solamente hay que hacer los espejos de la fuente respecto a las paredes e ir calculando las posiciones de las fuentes. La posición de cada una de las fuentes sería x sub f, y sub f, z sub f. Esto habría que repetirlo para todas las fuentes. Podríamos haber puesto aquí un índice sub i, sub i, sub i, pero bueno, se entiende perfectamente. Mientras que la posición del receptor es fija, x sub r, y sub r, z sub r. Entonces vamos cambiando las x y z de las fuentes y calculando la distancia aplicando la distancia euclídea. Vemos que aquí ya lo he extendido a 3 dimensiones. En el dibujo lo hemos hecho en 2, pero aquí ya lo he extendido en 3, incorporando el término en z. ¿De acuerdo? Con esto saco la distancia,
que si he trabajado todo en metros, como es lo normal, la tendré en metros. Esto me da una distancia en metros entre esa fuente virtual y el receptor que corresponde al rebote de orden 1, de orden 2, de orden 3, dependiendo de la fuente que haya incorporado, y a partir de este rebote pues calcularé el tiempo de retardo aplicando la fórmula de la velocidad. El tiempo es el espacio recorrido partido por la velocidad. El espacio recorrido es esta distancia que hemos visto y la velocidad sería c, la velocidad del sonido, que sabemos que es sobre 340 metros por segundo, dependiendo un poco de la temperatura, y obtendríamos el tiempo que tarda en llegar en segundos. Posteriormente, si queremos hacerlo en un sistema digital, deberemos calcular ese tiempo a cuántas muestras corresponde, para saber dónde situarlo en la respuesta a impulso, HDN. Esto sería similar a lo que vimos en los reverberadores basados en un algoritmo, que los ecos se colocaban en una serie de posiciones, ¿no? Pues bien, esas posiciones se calcularían como el tiempo de retardo multiplicado por la frecuencia de muestreo y nos daría la muestra, ¿no?, o el coeficiente en la HDN donde hay que cambiarlo por el valor que toque, ¿no?, el valor de reflexión. Nuevamente esto se redondea porque el número, si nos da 120,5, pues se redondea al número más próximo y ya está. Bien, ¿y las ganancias? Las ganancias es también bastante sencillo. La atenuación de propagación es 1 partido por la distancia, entonces si recorre más camino hay que atenuarlo un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues solemos dar el valor de presión para 1 metro, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues si son 2 metros, caerá a la mitad, si son 4 metros, pues a la mitad, así, etcétera, etcétera. Los coeficientes de reflexión en cada pared también hay que tenerlos en cuenta. Si rebota en una pared, pues es ese coeficiente de reflexión, por ejemplo 0,8. Si rebotan 2 paredes, una 0,8 y otra 0,7, pues hay que multiplicar 0,8 por 0,7, porque en cada una se atenúa. Acumularlos en la ganancia y finalmente multiplicar la atenuación de propagación por la atenuación de reflexión. Esta por esta. Y ya obtenemos el valor final que hay que añadir en la HDN en la posición que hemos calculado por el método que hemos visto justo en la diapositiva anterior. Bien, pues esto sería el método de las imágenes, explicado de forma sencilla para que todos lo entendáis claramente.